Bien, chicos, ¿pueden apreciar la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Pueden apreciar la diapositiva. Y como siempre, tenemos que repasar lo que hicimos las clases anteriores, ¿no es cierto? Y chicos, cuando hablábamos en el caso de lo que tendríamos que repasar de la semana número 1, iba a ser en el caso de las relaciones léxico-semánticas. Chicos, ¿qué tendríamos que recordar de las relaciones léxico-semánticas? Un ratito, chicos. No tengo tan alto volumen. No los voy a escuchar tan bien. Ahora sí, van a poner al 100% para escucharlos bien. Bien, jóvenes, hablaba o le decía en el caso de las relaciones léxico-semánticas, decíamos en el caso de las relaciones léxico-semánticas, lo más importante tendría ser en este caso el léxico, ¿no es cierto? Y chicos, cuando hablamos en el caso del léxico, ¿qué era el léxico? ¿Qué entendíamos por léxico? Es la palabra. Ah, correcto, ¿ves? Escucho fuerte y clarito. Cuando hablamos en el caso del léxico, correcto, vendría a ser en este caso la palabra, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de la palabra, decíamos de que esta palabra va a tener dos elementos a los cuales recordaba como el significante y el significado. Pero además, ¿no es cierto? Cuando hablábamos en el caso del significante, decía que tenía dos elementos, el significado también tenía dos elementos, pero el significante lo recordaba como si fuera el STE y el significado como el SDO. Lógicamente, el STE no es otra cosa que el sonido o la escritura que tendríamos de una determinada palabra. Y cuando hablamos del significado, la idea o el concepto que tenemos de esa misma palabra. Además, decíamos que el significante tenía palabras homónimas. Y cuando hablamos en el caso de homónimas, chicos, ¿cuántos tipos de homónimas vamos a tener? Dos. Dos tipos de homónimas, ¿cierto? Aquellas homónimas decíamos que se relacionan con el sonido y aquellas que se relacionan con la escritura. Si hablamos en el caso del sonido, vendría a ser las palabras homófonas. Teníamos 6 tipos de homófonas, que era la H, la ausencia, la B y la V, la C y la Z, la I y la Y, la S y la C, y la S con la Z. Aparte, chicos, cuando hablábamos de palabras homógrafas, decíamos que eran aquellas que tenían igual significante, pero diferente significado. Y que se diferenciaban de la polisémica a través de dos cositas, ¿no es cierto? Una que vendría a ser la categoría gramatical y otra que era el origen etimológico. Chicos, en este caso, ¿quién vendría a ser aquella que tiene igual categoría gramatical y quién tiene igual origen etimológico? Polisémicas. Ajá, correcto. Vendría a ser en el caso de las palabras polisémicas, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de homo, decíamos que viene a ser igual, pero para diferenciar una homógrafa de una polisémica, debería ser diferente. Además, chicos, cuando hablamos en el caso de significados, teníamos a las palabras sinónimas, antónimas, series, inclusión e implicancia. Pero dentro todavía de lo que vendría a ser el significante, teníamos a las palabras parónimas. Chicos, ¿qué significaba una palabra parónima o qué era una palabra parónima? Escritura casi igual. Tendríamos en el caso de, no es que no es tanto la escritura casi igual, sino vendría a ser la escritura parecida, ¿no es cierto? Cuando hablamos en este caso de las 3 primeras letras de esa palabra, que vendría a ser la par, menciona que vendría a ser aquella que es parecido sonido y parecida escritura. Y cuando hablamos en el caso de palabras parónimas, decíamos que teníamos 5 casos de parónimas, que vendría a ser las vocálicas, la consonántica, la mixta, la vírgula y aquella que vendría a ser por aumento y disminución. Lógicamente, siempre hay que recordar que la vocal cambia una vocal y la consonante tiene que ser diferente, en este caso, a mis palabras homófonas. Además, ¿no es cierto? Que la mixta iba a ser la unión de una vocal más una consonante, la vírgula era la presencia de la tilde, y como su nombre mismo lo indica, el aumento o disminución es porque aumento o disminuye. Luego, chicos, tendríamos en el caso de las palabras sinónimas. Y cuando hablamos de sinónimos, decíamos que tendríamos dos tipos de sinónimos, ¿no es cierto? Aquellos que son los totales y parciales. Jóvenes, ¿cómo reconocía los sinónimos totales? Son generalmente sustantivos. Ajá, por lo general son sustantivos, ¿no es cierto? Vienen a ser en este caso sustantivos. Y si hablamos en el caso de las parciales, decíamos que podrían ser en este caso adjetivos o podrían ser en este caso verbos, ¿no es cierto? Y chicos, cuando hablamos en el caso de las antónimas, ¿cuántos tipos de antónimas teníamos? Dos. Dos, ¿no es cierto? En este caso, a estos tipos de antónimas lo iba a recordar como si fuese en el caso del foco, por la forma y el contenido. Si hablamos en el caso de por su forma, tendríamos en este caso las lexicales y morfológicas.
Y tenía por su contenido, teníamos aquella que vendría a ser el recíproco, excluyente y contrario. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la inclusión e implicancia, decíamos que ambos, en este caso, vienen a ser las conceptualizaciones, ¿no es cierto? Son conceptualizaciones. Y, lógicamente, cuando hablamos en el caso de la inclusión e implicancia, decíamos que en el caso de la inclusión, solamente se maneja un solo concepto y que tenía los caminos de la inclusión. Chicos, si yo tengo la palabra eh, tierra y la palabra planeta, en este caso, chicos, ¿quién implica a quién? O, perdón, ¿quién incluye a quién? ¿La palabra tierra incluye en su concepto la palabra planeta o la palabra tierra está incluida, en este caso, en el concepto de planeta? La palabra de planeta. En este caso, ¿quién La incluye a palabra quién? tierra ¿Tierra incluye está planeta o tierra está en incluye en planeta? planeta. La primera, ¿no es cierto? Vendría a ser en el caso de la primera. Decíamos en este caso que tengo los caminos de la inclusión. Si tengo la palabra incluye, conceptualizo la primera palabra y si tengo la palabra está incluido, conceptualizo la segunda palabra. Y cuando hablamos en el caso de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Qué es la Tierra? La Tierra es un planeta o es el tercer planeta según el orden de distancia con respecto al Sol. Por ello, la primera vendría a ser la verdadera y la segunda vendría a ser falsa. Y chicos, cuando hablamos en el caso de implicancia, decíamos que una palabra está, en este caso, incluida en otros conceptos. Luego tendríamos a las series, dos tipos de serie, la A y la B. Chicos, cuando hablamos en el caso de la serie A, ¿qué entendíamos por serie A? ¿O qué elementos, perdón, tenía la serie A? Hiperónimo. Ajá, correcto. Perfecto. Vamos a tener en este caso a las palabras hiperónimas, hipónimas y cohipónimas, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que las palabras hiperónimas, hiper era grande, ¿no es cierto? En este caso es de grande, tiene la G de género, el hipónimo viene a ser la especie y el cohipónimo era la especie. Y si hablábamos en el caso de la serie B, tendríamos a los holónimos que eran el todo, los merónimos que vienen a ser la parte y los comerónimos que vendría a ser en este caso la parte. Ahora chicos, vamos a recordar también en el caso de, si yo tengo la palabra tierra dentro de la serie A, chicos, ¿tierra vendría a ser el hiperónimo o el hipónimo? Hipónimo. Ajá, correcto. Tierra viene a ser hipónimo y el hiperónimo vendría a ser planeta. Y chicos, y si hablamos en el caso de los holónimos, la misma palabra tierra, ¿qué vendría a ser? ¿Holónimo o merónimo? Hipónimo. Polónimo. Holónimo, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de los merónimos, podría ser el Ecuador, podría ser los polos o los hemisferios, ¿no es cierto? Tanto norte como sur, occidental y oriental, etcétera. Y luego, chicos, tendríamos aquello que vendría a ser el uso del diccionario. Cuando hablamos en el caso del uso del diccionario, decíamos que teníamos 7 elementos, ¿no es cierto? Vamos a tener aquello que vendría a ser el lema, que no es otra cosa que la palabra a la cual nosotros vamos a definir. Si tendríamos, en el caso de la información etimológica, decíamos que es todo aquello que se va a encontrar entre paréntesis y va a estar exactamente después del lema. Si hablamos de la categoría gramatical, ¿no es cierto? Aparte de que sea sustantivo, adjetivo, verbo, artículo, preposición, conjunción, adverbio, etcétera, también decíamos que vendría a ser la M de masculino o podría ser la F de femenino. Chicos, si tendríamos en el caso de la acepción sin marca, la acepción sin marca, ¿no es cierto? La acepción viene a ser un significado, solamente viene a ser el número. Y si hablamos en el caso de la acepción marcada, diríamos o recordaríamos que va a ser el número, pero a este número nosotros le vamos a añadir una abreviatura, ¿no es cierto? Va a haber una abreviatura. Chicos, cuando tendríamos en el caso de la forma compleja, ¿cómo reconocía, chicos, a la forma compleja? Porque tiene la fórmula de una negación, ¿no es cierto? La forma compleja. Y el envío, lógicamente, viene a ser la V. Y con esto habría acabado la primera semana. Y chicos, cuando hablamos en el caso de la primera semana, vamos a reconocer los elementos que tiene, dice. El bronceado más espectacular del sistema solar en Mercurio. Dice, Mercurio es el primer planeta en proximidad a nuestro astro rey. Por ello es un planeta marchito y extenuado por su proximidad al Sol. Sin embargo, el planeta más pequeño del sistema solar es el lugar del bronceado más extremo que es posible realizar dentro del sistema solar. La luz del Sol es 11 veces más brillante que en la Tierra y la temperatura durante el día alcanza niveles increíblemente abrasadores. E incluso, o en conclusión, perdón, la vida allí es prácticamente imposible. Chicos, dice, responde si las preguntas a continuación son verdaderas o falsas.
Y responda solo aquellos que son verdaderas con respecto a la relación léxico-semántica. Chicos, ¿podríamos hallar una relación de cohiponimia? Verdadero. Vendría a ser en el caso de verdadero. Lógicamente, chicos, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando en este caso de Mercurio, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de Mercurio con respecto a lo que vendría a ser planeta, estaríamos hallando en este caso que Mercurio es el hipónimo y planeta es el hiperónimo. Pero además tengo aquí a la Tierra, ¿no es cierto? Entonces la relación de Mercurio y Tierra con referencia a planetas, encontraríamos en este caso una relación de cohiponimia. Y eso es verdadero. Chicos, ¿se presenta una relación de oposición morfológica? Lógicamente, chicos, si hablamos en el caso de oposición, ¿qué era la oposición? Oponer. Antonio. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. A ver, chicos, les voy a pedir que se guíen, ¿de acuerdo? En este caso quiero que ubiquen la tercera o la segunda palabra de la tercera fila. ¿Lo ubicaron ya? Y relaciónenlo en este caso con la última palabra del texto. Antonimia morfológica. Ajá, correcto. Y te menciona, ¿no es cierto? Dice, se presenta una relación de oposición morfológica y eso es verdadero, ¿no es cierto? Eso es verdadero. Vamos a tener la palabra posible y la palabra imposible. Chicos, en el caso de la tercera, dice, ¿se podría forzar una relación de comeronimia? ¿Verdadera o falsa? Falso. Falso. Chicos, si tuviésemos en el caso de la palabra mercurio, ¿no es cierto? La palabra, habíamos mencionado que entre la palabra mercurio y la palabra tierra, podría haber en este caso una cohiponimia, ¿no es cierto? Y en este caso la palabra planeta vendría a ser el hiperónimo. Pero chicos, ¿cómo podría ser para que la palabra mercurio y la palabra tierra sean comerónimos? O sea, partes de quién podría ser, chicos. ¿Qué pasaría si yo lo relaciono, en este caso, Mercurio y Tierra, con sistema solar? ¿No es cierto? Lo relaciono con sistema solar. Entonces, chicos, ¿podría forzar una relación de comeronimia? Verdadero, ¿no es Sí. cierto? En este caso es verdadero. Tengo Mercurio, Tierra, sistema solar. En este caso, la relación que existe entre Mercurio y Tierra con respecto al sistema solar vendría a ser en este caso una comeronimia. Chicos, ¿hay una palabra que presenta homonimia? Si hablamos en el caso de palabras homónimas, o bien pueden ser palabras homófonas, o bien vienen a ser palabras homógrafas. Y la única a la cual podríamos tener es la palabra sol, ¿de acuerdo? Si te dice aquí la palabra sol, ¿no es cierto? Y tengo aquí la palabra sol, ¿no es cierto? Pero lamentablemente ambos son lo mismo. Se están refiriéndose en este caso al astro. En cambio, si hubiese sido, ¿no es cierto? En este caso, posiblemente a lo que vendría a ser una moneda, algo así, aunque ni así, porque así vendría a ser polisémicas. Pero no vamos a encontrarlo. Falso. Chicos, ¿la temperatura de Mercurio es una décima de veces más calurosa que la Tierra? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Chicos, cuando yo digo una décima, ¿cuánto se refiere a una 10. décima? 10. 10. ¿Y qué te dice acá? 11. Y por lo tanto, esto es falso de toda falsedad. Pero, chicos, ¿y qué pasaría si No yo te varía. pongo? Dime, Linda, te escucho. Profesor, disculpe, no varía, pero porque dice una décima de veces más. O sea, si él es uno, Es una décima de veces más. 11 veces más caluroso que la Tierra. ¿Verdadero o falso? Sería, chicos, ¿verdadero o falso? Dices, la temperatura de Mercurio es 11 veces más calurosa que la Tierra. Le cambio la palabra undécima o una décima por la palabra 11. O perdón, por el número 11. Sería falso.
Sigue siendo falso, ¿no es cierto? Puesto que te dice que la luz del sol es 11 veces más brillante que en la Tierra. No te dice que la temperatura es, o porque si hablamos en el caso de calurosa, estamos hablando de temperatura, ¿no es cierto? No te dice que es 11 veces más calurosa, sino te dice que es 11 veces más brillante. Y por lo tanto, eso también viene a ser falso, ¿no es cierto? Y la respuesta, la 1, la 2 y la 3 son verdaderas. Ahora, chicos, Profesor, tendríamos en el caso de la segunda semana. Dime, campeón, te También escucho. sería la C. definir morfológica. También vendría a ser la C. Solo la 4 es falsa. Hoy, ¿verdad, no? Oye, no me he dado cuenta. En verdad también puede ser solamente la C. Ok, no me había percatado de eso. Gracias. Dime, campeón. ¿Puede volver a definir morfológica? No te escucho, campeón. No te entiendo. Morfológica, ¿me lo puede decir? Te escucho entrecortado, campeón. ¿Puedes emplear en este caso el chat? O alguien, chicos, que me pueda a ver, repetir la pregunta de su compañero porque no la logro escuchar. Creo que quiere que le vuelvas a repetir el problema. Le vuelvo a repetir el Profesor, problema. está hablando de la oposición morfológica. Ah, ok. ¿Cuándo viene a ser en este caso una oposición morfológica? Chicos, habíamos hablado en el caso de las antónimas. Mi mouse de aquí de la computadora eh, es bastante durita, digamos, de cuadros. No puedo escribir tan rápido. Y si escribo, también no lo escribo tan bien. Pero cuando hablamos, chicos, de oposición, decíamos que eran antónimas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de la antónima morfológica, habíamos mencionado que habían dos tipos de antónimas a las cuales les recordamos como si fuera en el caso del foquito, ¿no es cierto? Teníamos a la forma y el contenido. Y lógicamente, cuando hablamos de la forma, decíamos que tenía dos elementos, en este caso lexical y morfológico. Ahora, chicos, si hablábamos en el caso de la lexical, decíamos que las palabras, ¿no es cierto? Puesto que el tema es relaciones léxico-semánticas, decíamos de que la palabra era distinta. En cambio, la morfológica, la palabra tendría que ser igual. Bueno, la raíz tiene que ser igual. Y chicos, si hablamos en el caso de, a ver, ¿qué palabra podrían poner en morfológica? Algo que los varones somos. Sí, chicos, si pongo en el caso de la palabra fiel y la palabra infiel, entre fiel e infiel, ¿qué tipo de relación por su forma habría? En este caso, lexical o morfológica. 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 Ajá. Habría en este caso una morfológica, ¿no es cierto? Si pongo entre fiel e infiel, vendría a ser morfológica. Y si pongo en el caso de la palabra leal, ¿no es cierto? Y si pongo la palabra leal y pondría la palabra infiel, chicos, entre leal e infiel, ¿qué relación encontraría? Lexical. Lexical, ¿no es cierto? Puesto que son palabras distintas. En cambio, entre fiel e infiel, al poseer la misma raíz, en este caso vendría a ser morfológicas. Bien, chicos, entonces pasaríamos en el caso de las referencias textuales. Jóvenes, ¿qué era una referencia textual? ¿Cómo recordamos a los referentes textuales? Palo. Correcto. Decíamos en el caso de las referencias textuales, lo podría recordar como si fuese en el caso de palo, ¿no es cierto? Palito. No es otra cosa que la persona, animal, lugar o objeto del cual nosotros vamos a hablar. Y decíamos que la referencia textual básicamente sirve en este caso para evitar la redundancia. Y cuando hablamos de las referencias o los referentes textuales, vamos a tener dos tipos de referencias que vendría a ser las endofóricas o intertextuales y las exofóricas o extratextuales. Lógicamente, recordando tanto endo como intra, vendría a ser en este caso dentro, ¿no es cierto? Dentro del texto. Perdón, y si hablamos en el caso de exo o extra, tendríamos en este caso aquellas que están fuera del texto. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de endofóricas, decíamos que teníamos 4 tipos, ¿no es cierto? En este caso, la que podríamos recordar como haces. Tenía la anáfora, la catáfora, la elipsis y a la sustitución léxica. Chicos, y decíamos, ¿qué era la anáfora?
Ajá, correcto. Decíamos que la anáfora es el referente que se encontraba antes de la palabra que lo va a reemplazar. Es más, estaba aquí la A y estaba ahí la A, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de la catáfora, si yo sé que la anáfora era opuesta a la catáfora, si la anáfora era antes, la catáfora lógicamente vendría a ser el referente que está después de la palabra que lo reemplaza. La elipsis sí va a ser la eliminación, recordando siempre, ¿no es cierto? En el caso de el y de elipsis, y tendríamos en el caso de el y de eliminación, ¿no es cierto? Así como la A de anáfora y la de antes. Y tendríamos en el caso de la sustitución, viene a ser el cambio. Luego, chicos, tendríamos que recordar en el caso de que hasta la elipsis, hasta esta partecita, lo iba a recordar como si fuera en el caso del papalón V, ¿no es cierto? Y la sustitución léxica tenía 5 elementos a los cuales lo recordaba de esa formita. Ahora, chicos, ¿cuáles eran los tipos anafóricos que tendríamos que recordar? Prenominal y adverbial. Ajá, correcto. En este caso, los tipos anafóricos vienen a ser las pronominales y adverbiales. Y si hablamos de los elementos catafóricos, pronominales, adverbiales y lexicales. Y la elipsis, la oracional, la nominal y la verbal. Y si hablamos en el caso de la sustitución léxica, la sinonimia, hiperonimia e hiponimia. Lógicamente, cuando hablamos de anáfora pronominal, ¿no es cierto? Nosotros vamos a utilizar o vamos a cambiar la palabra por un pronombre. Y si hablamos en el caso del adverbial, vamos a cambiar a esa palabra por un adverbio o al referente por un adverbio. Ahora, chicos, lo mismo va a pasar en este caso en la catáfora. La única diferencia es que la lexical, ¿no es cierto?, se va a dar a través de sustantivos. Luego recordamos en el caso que a la catáfora también los dos puntitos, ¿no es cierto?, me indicaban que vendría a ser una catáfora. Ahora, si hablamos en el caso de la elipsis o eliminación, decíamos, la eliminación o la elipsis oracional se elimina, como su nombre mismo lo indica, a la oración. La nominal vendría a ser el sujeto y la verbal vendría a ser el predicado o, en su defecto, el verbo. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de sustitución léxica, decíamos que la sustitución es el cambio. Y nosotros vamos a cambiar una palabra por su sinónimo, por su equivalente. Podría ser médico, doctor, podría ser en el caso de casa, hogar, de bonito, hermoso, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que podrían ser tanto sinónimos totales como parciales. Si hablamos en el caso de hiperónimos, vamos a cambiar por un hiperónimo. Si tengo la palabra camisa, chicos, ¿con qué palabra tendría que reemplazarlo? Chicos, esa camisita, ¿con qué lo voy a reemplazar? Con una prenda de vestir, ¿no es cierto? Si tengo la palabra lapicero, ¿con quién lo podría reemplazar? Útil escolar. Útil escolar o útil de escritorio. Si hablamos de la hipónima, al revés, ¿no es cierto? Voy a reemplazar algo grande por algo más pequeño. Chicos, si yo menciono en el caso de hueso como hiperónimo, ¿mi hipónimo qué podría ser? ¿Qué huesito podría ser? Fémur. Podría ser el fémur, podría ser el húmero, podría ser en este caso el radio, el húmero, una costilla, ¿no es cierto? Podría ser los huesitos que tenemos en el oído. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la paráfrasis y correferencia, decíamos, la correferencia no requieres o no necesitas en este caso de la referencia. Chicos, si yo digo que el mejor amigo del hombre es fiel a este, ¿quién será el mejor amigo del hombre? El perro. El perro. Ya no es necesario que pronuncies perro, se sobreentiende que es el perro. Pero si yo digo que uno de los animales domésticos es fiel al hombre, ¿será necesariamente el perro? No, ¿no es cierto? Podría ser el perro, pero puede ser otro animal, ¿no es cierto? Podríamos poner, no sé, otro animal que es tan fiel como el perro o mucho más fiel que el perro, por ejemplo, es el ganso. ¿No es cierto? El ganso, tú tienes un gansito, ¿no es cierto? Esos patitos, o también conocidos como ocas o ganso oca. Ese ganso, si tú lo cuidas desde pequeñito, te va a proteger más que el perro, que también es muy fiel a ti, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo ese animal doméstico es fiel a su amo, no necesariamente sería el perro, sino estaría buscando o necesitando de un referente. Y así reconocería entre paráfrasis y correferencia. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de elementos sexofóricos, teníamos solamente a uno, ¿no es cierto? Y en este caso vendría a ser la deixis. Ahora, chicos, ¿cuántos tipos de deixis vamos a tener? 3. 3. 3 tipos de deixis, ¿no es cierto? A esto lo recordaba como pedo, mascota en inglés. Y voy a tener una deixis personal, una espacial y una temporal. Y decíamos, en el caso de la deixis personal, voy a emplear en este caso pronombres
Y si hablamos de espacial y temporal, empleamos lo que vendría a ser los adverbios. Por eso también siempre decía que en el caso de la deixis tengo pronombres de adverbios, en la anáfora pronombres de adverbios y dentro de la catáfora pronombres de adverbios. Y por ello tendría que recordar a los pronombres, que eran en este caso pepín de, ¿no es cierto? Teníamos, chicos, ¿qué tipo de pronombres eran? Personales, posesivos, indefinidos, naturales, Correcto. adjetivos. Viene a ser en el caso de pronombres personales, posesivos, indefinidos, numerales y demostrativos. Y si hablamos en el caso del adverbio, el TLC, ¿no es cierto? En este caso el tiempo, el lugar y la cantidad. De acuerdo, entonces ya tendríamos a todos los referentes textuales. Ahora sí, tendríamos que pasar a lo mismo. Te menciona que el bronceado más espectacular del sistema solar es Mercurio. Dice, Mercurio es nuevamente, ¿no es cierto?, el primer planeta en proximidad a nuestro astro rey. Por ello, es un planeta marchito y extenuado por su proximidad al Sol. Sin embargo, el planeta más pequeño del sistema solar es el lugar del bronceado más extremo que es posible realizar dentro del sistema solar. La luz de este astro luminoso es 11 veces más brillante que en la Tierra, y la temperatura durante el día alcanza niveles increíblemente abrasadores. En conclusión, la vida allí es prácticamente imposible. Chicos, si hablamos, dice, de acuerdo al texto, es cierto. Presenta todos los referentes endofóricos. Se presentan dos sustituciones léxicas por paráfrasis. Existe una anáfora y una elipsis. Se evidencia una deixis. Se encuentran sustituciones por hiperonimia e hiponimia. ¿Cuál vendría a ser, chicos, en este caso lo correcto? Existe una anáfora y una elipsis. Ya existe una anáfora y una elipsis. ¿Es verdadero o falso, campeón? Es verdadero, ya. Entonces, si te menciona que la 3 es verdadera, ¿no es cierto? Si te menciona que la 3 es verdadera, entonces la respuesta puede ser la A, o puede ser la B, o puede ser la D, o puede ser la E, ¿no? Sí, creo que por mayoría, la 3 debería ser verdadera. Vamos a desarrollarlo, ¿de acuerdo? Dice, Mercurio es el primer planeta en proximidad a nuestro astro rey, por ello es un planeta marchito y extenuado. Chicos, si yo pongo aquí en esta comita, ¿no es cierto? Siempre le decía un signo de puntuación, le pongo un slash y le pregunto, chicos, ¿quién es un planeta marchito y extenuado por su proximidad al Sol? Mercurio. Mercurio, ¿no es cierto? Entonces, chicos, si aquí debería estar Mercurio, y digo debería porque no está, ¿qué encontraría acá, chicos? Sustitución. Elipsis. No. Decíamos la eliminación. Si se ha eliminado Mercurio, como una compañerita por ahí decía, vendría a ser en este caso la elipsis, ¿no es cierto? Aquí voy a encontrar una elipsis. Ahora tendríamos, dice, es un planeta marchito y extenuado por su proximidad al Sol. Ahora, chicos, ¿qué encontraría en este caso entre las palabras Sol con referencia a astro rey? Sustitución. Una sustitución léxica por... Una sustitución, paráfrasis. Correcto, por paráfrasis, ¿no es cierto? Si yo digo, el astro rey está más resplandeciente que nunca, lógicamente estoy hablando del Sol. Ya no es necesario que diga quién astro rey, ¿no es cierto? Ahora dice, sin embargo, chicos, sin embargo, te menciona el planeta más pequeño del sistema solar. Chicos, cuando yo menciono que es el planeta más pequeño del sistema solar, ¿de quién estoy hablando? De Mercurio. De Mercurio. Y chicos, y entre Mercurio y el planeta más pequeño del sistema solar, ¿qué tipo de referencia textual encuentro? Sustitución léxica por paráfrasis. Correcto, por paráfrasis. Si yo digo, ¿no es cierto?, que el hombre llegará al planeta más pequeño del sistema solar, lógicamente es Mercurio. Y chicos, si digo que el hombre llegará o mandó una sonda al planeta más grande del sistema solar, ¿de quién estaríamos hablando?
De Júpiter. De Júpiter. Y si digo que es el planeta más distante del sistema solar. Neptuno. Neptuno. Ahora te dice, porque antes era Plutón, ya no hay Plutón, pero ya. Dice, sin embargo, el planeta más pequeño del sistema solar es el lugar del bronceado más extremo que es posible de realizar dentro del sistema solar. La luz de este astro luminoso. Chicos, cuando hablamos en el caso de la palabra este astro luminoso, ¿no es cierto? El Sol. Este astro luminoso, ¿a quién hace referencia? Correcto. Este astro luminoso hace referencia al Sol. Y chicos, entre este astro luminoso y el Sol, ¿qué encontraríamos? Hiperonimia. Sustitución léxica. Por Correferencia. correferencia, correcto. Por ahí escuchaba que alguien me decía en este caso una sustitución léxica por hiperonimia. Podría ser hiperonimia siempre en cuando solamente diría hasta este astro. ¿De acuerdo? Si dice hasta este astro, viene a ser hiperonimia. Pero si te dice este astro luminoso, ya viene a ser en este caso una correferencia. Dice, es 11 veces más brillante que en la Tierra y la temperatura durante el día alcanza niveles increíblemente abrasadores. Chicos, ¿algo más podría encontrar en este texto? Profesor, Dime, Anina, ¿podría ser escucho. Mercurio de primera oración y planeta? Como hiperonimia y hiponimia. ¿Dónde? ¿Aquí, Linda? Al principio, al inicio nada más, Mercurio y Acá. planeta. Ya, aunque miren, cuando decimos que Mercurio es el primer planeta en proximidad a nuestro sistema solar, bueno, perdón, a nuestro astro rey, por ello Mercurio es un Mercurio. ¿Podría ser de esa forma? ¿No es cierto? Porque ya habíamos puesto, cuando yo pregunto, ¿quién es un planeta marchito y extenuado por la proximidad al Sol? Mercurio, ¿no es cierto? Eso quiere decir que aquí he eliminado la palabra Mercurio. Pero si yo lo vuelvo a poner a Mercurio, sería Mercurio es en este caso Mercurio es un planeta, oh, perdón, sí está bien, ¿no? Mercurio es un planeta marchito y extenuado. Sí, podría hallar. Sí, podría hallar. Vamos a ponerle, ¿de acuerdo? Vamos a forzarlo. Y correcto. Entre planeta y Mercurio, sí podría haber en este caso una sustitución léxica por hiperonimia. Profesor, pero ahí se estaría reemplazando porque un truco que me enseñaron es que en la segunda oración tienes que reemplazarlo y estarías diciendo es un Mercurio marchito, algo así, y no tendría mucho sentido. Estoy diciendo Mercurio es un Mercurio. Bueno, no sé. Por eso cuando te decía, por eso estoy diciendo, vamos a tratar de forzar, de acuerdo, una respuesta. Vamos a tratar de forzar una respuesta. Porque sería Mercurio, es un planeta. Bueno, aquí, ¿no es cierto? Hemos quitado la palabra Mercurio. Dice Mercurio es un planeta marchito. ¿De acuerdo? Pero sí podría darse, pero como les decía, aquí lo que estamos haciendo es forzando. Pero chicos, más allá decía a partir de que es 11 veces más brillante que la Tierra y la temperatura durante el día alcanza niveles increíblemente abrasadores. En conclusión, dice la vida allí es prácticamente imposible. Chicos, cuando hablamos en el caso de allí, ¿dónde es allí? En Mercurio. Mercurio. Ajá, allí vendría a ser en este caso Mercurio. Y chicos, entre Mercurio y allí, ¿qué vamos a hallar? Anáfora. Ajá, correcto, habría una anáfora. Chicos, teniendo en cuenta toda la información que hemos podido recabar de esto, de esta práctica o de este ejercicio, ¿cuál vendría a ser lo correcto? ¿Cuál es cierto? ¿La A, la B, la C, la D o la E? Te dice, chicos, presenta todos los referentes endofóricos. Falso. No encuentro ni Deixis, ni tampoco encuentro, en este caso, dice endofóricos, perdón. No encontramos catáfora, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es falso. Chicos, se presenta 2 sustituciones léxicas por paráfrasis. Eso es verdadero. Verdadero. Dice, ¿existe una anáfora y una elipsis? Sí, ¿no es cierto? Acá hay una elipsis y aquí encontraría una anáfora, por lo tanto, eso también es verdadero. Ahora, chicos, dice, se evidencia una deixis. Decíamos, no hay deixis, ¿no es cierto? No existe deixis. Y cuando hablamos, chicos, en el caso dice, se encuentran sustituciones léxicas por hiperonimia e hiponimia. Posiblemente si lo forzamos habría una hiponimia, pero no está la hiperonimia, ¿no es cierto? Por ello, aquí vendría a ser en este caso falso. Ahora, chicos, y teniendo en cuenta lo correcto vendría a ser solamente 2 y 3. Profesor, una consulta. Dime, Gambel, te escucho.
Lo que es de paráfrasis, a mí me habían explicado de que cuando estaba antes podía formar una catáfora. Por ejemplo, en el ejemplo también del compendio que pone, por ejemplo, fue mordido por el guardián del infierno, el Cerberus. Ese guardián del infierno, como está antes, está anticipando, por lo tanto sería catáfora. No sería paráfrasis, pero si está al revés, ahí sí sería paráfrasis. Y en eso Ya, correcto. Chicos, alguna vez, esa era la duda, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, teníamos la palabra, por ejemplo, limón y papaya, ¿ya? Vamos a poner limón y papaya. Y luego le pondríamos, en este caso aquí, le vamos a poner alimentos. Chicos, entre limón y papaya y alimentos, ¿qué encontraríamos? Relativo. Alimentos es hiperónimo. Ajá, habría una sustitución léxica por hiperonimia. Pero si nosotros encontráramos primero alimentos y luego tendríamos en este caso a limón y la papaya, ¿qué haríamos aquí? Hiponimia. Hiponimia. Ahora, va esa lógica cuando algunos chicos me decían, profesor, ¿y cuál es la diferencia entonces si yo pongo alimento y pongo limón y papaya, ¿no es cierto? En este caso, el alimento está anticipando el limón y la papaya. ¿Y por qué no podría ser en este caso una catáfora y sí vendría a ser en este caso una sustitución léxica? ¿No es profesor, cierto? para estos casos depende mucho de la oración, ya que cuando sustituyen la segunda oración va a seguir hablando. Si yo digo, compré muchos alimentos y después digo, limón es un cítrico, sigue hablando, sería una sustitución. Pero si digo solamente compré alimentos, limón y papaya, ya está anticipando, sería catáfora. Así también te lo explica mi compañero. Ahora, por eso te decía, si yo digo visitaré la ciudad luz Y después dice Starma, y eso es después catáfora. digo París es formidable. Ya, si está después sería una catáfora, porque me estás anticipando. Tal vez yo no sé cuál es la ciudad luz y ya me anticipas. Pero si no sabes, vendría a ser en este caso una correferencia, probablemente. Pero chicos, esto como se llama, alguna vez cuando se puso, y voy a darles un ejercicio, en este caso cuando vino un examen. En un examen de admisión le pusieron en este caso él, ¿de acuerdo? Y le pusieron, en este caso creo José o Pedro, no recuerdo. Y decía, ¿quién de ellos es la catáfora? ¿Quién dice no? Reconozca la catáfora. En este caso, ¿quién es la catáfora? ¿Él o José? ¿Quién representa la catáfora? ¿Él o José? Él. Él. Y si la catáfora te José. menciona que el elemento es prospectivo, el referente es prospectivo. Profesor, Entonces, profe, cuando la comisión de admisión dio como respuesta, en este caso a José, ¿de acuerdo? Todo decían, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Porque supuestamente el que está haciendo, el que está marcando la referencia es él. Pero, entonces chicos, yo lo único que les digo siempre, 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 es que siempre, bueno, es que la comisión de admisión es aquella que te da referentes. Y cuando hablo de referentes, no hablo de referencia textual, sino que sencillamente ellos condicionan de alguna manera todo lo que nosotros al final vamos a desarrollar. Como le decía, antiguamente nosotros teníamos dentro de lo que vendría a ser estrategias de lectura, ¿de acuerdo? Cuando hablamos en el caso de estrategias de lectura, te ponían, por ejemplo, 4 tipos que van a hacer, ¿de acuerdo? Nosotros lo consideramos solamente en este caso como era ayer. Y teníamos a lo que vendría a ser el subrayado lineal, el subrayado lateral, estructural y de realce. Pero ellos en algún momento determinado, ¿no es cierto?, cambiaron en este caso el subrayado lateral por subrayado vertical. Entonces, cuando nosotros dijimos, oye, subrayado vertical, no existe subrayado vertical, ¿no es cierto? Y cuando se le hizo la observación, porque siempre cuando estamos en clases presenciales, se le hacía la observación a la comisión de admisión, ¿no es cierto?, como posibles fallas. Y entonces decía, pero profesores, si la subrayado lineal emplea líneas horizontales, ¿no es cierto?, y el subrayado vertical emplea, en este caso, líneas verticales, ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Estamos considerando no lineal, sino vertical. Y por lo tanto, para nosotros, la respuesta es vertical. ¿Y qué hicimos?
teníamos que cambiar todo, ¿no es cierto? Todo el vademecum en base a eso. Ahora, en alguna vez en la historieta, ellos pusieron en el caso, se llama bocadillos. ¿De acuerdo? El término es bocadillo, en este caso, aquello que contiene tanto el lobo como el delta o rabío. Pero a ellos se le ocurrieron poner el nombre de bocaditos. Y lógicamente, ¿no es cierto? Los alumnos decían, pero profe, bocaditos no existe. ¿No es cierto? No existen los bocaditos. Pero le decíamos a los chicos, pero es algo similar, es algo parecido. Cuando nosotros alguna vez dentro del examen de ETAS pusimos el término gorra, ¿de acuerdo? Pusimos como gorra a un elemento del texto periodístico, la comisión de admisión dijo, no se llama gorra, señores, se llama gorro. No es gorra, es gorro. Y le decíamos, pero mira, a ver, si ustedes cambian, ¿no es cierto?, los términos, ¿por qué nosotros no podemos cambiar? ¿No? Además, pudo haber sido un error, pero así fuera gorro, fuera gorra, ¿no es cierto?, el alumno se da cuenta. Y esa conversación fue el motivo por el cual, ¿no es cierto?, pueden cambiar los términos. Entonces, chicos, si bien es cierto, su compañero cuando acá menciona, bueno, habría una catáfora, ¿no es cierto? Ya, si lo consideramos que hay una catáfora, en este caso, entre astro, rey y sol, igualito, bueno, aquí cambiaría, ¿no es cierto? Pero igual, sería acá falso, vendría a ser falso, encontraríamos solamente una verdadera, que vendría a ser la tercera. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ante ese inconveniente, lo que tengo que hacer es forzar una respuesta, ¿no es cierto? Y si le esfuerzo una respuesta, entonces la respuesta vendría a ser, en este caso, la alternativa C. Como decía, chicos, si nos vamos a parametrar solamente en lo que mi profesor me dijo, ¿no es cierto?, vamos a tener problemas. ¿De acuerdo? Por eso le decía, los chicos por el del área 1, sobre todo, tienen esa mala costumbre, ¿no es cierto?, de miran algo y dicen, no, está mal, y no lo resuelven. En cambio, los chicos del área 2 son mucho más prácticos. Miran, dicen, oye, esto, sí, ¿no? Creo que es lo mismo, y lo marcan. Y hemos tenido una infinidad de problemas. Yo les puedo mostrar, vamos a hacer de seguro, como se llama, algún repaso. Y en el repaso vamos a ver todos, en este caso, los ejemplos en los cuales tenemos que forzar respuestas. Y si no encontramos, en este caso, como decía, ¿no? Porque si no hacemos eso, si nos cerramos solamente en decir, bueno, pues está mal y yo voy a hacer mi queja y la comisión de admisión me va a aceptar, eso es mentira. ¿De acuerdo? Solamente tendría que ser un caso muy grave, ¿no es cierto? Muy, pero muy grave. En ese caso sí podrían aceptar la comisión, si no, no los va a aceptar. Tantos chicos que tantas veces se han quejado de tantas cosas y al final no les han dado. Pero chicos, como les decía, ¿dónde vamos a encontrar en este caso las referencias o los antecedentes en los exámenes anteriores? Y lógicamente, cuando tú desarrollas los exámenes anteriores, ¿no es cierto?, tú no sabes si está bien o está mal, puesto que la comisión de admisión nunca da respuestas. ¿Dónde te da respuesta la comisión de admisión? Cuando tú estás, en este caso, en CEPRE. ¿No es cierto? En el CEPRE toman su examen de puntos, a ti te van a darte tu nota y te van a darte, en este caso, el solucionario. Bueno, no el solucionario, sino la clave de respuestas. Y ahí vas a decir, pero oye, aquí, ¿pero por qué? ¿No es cierto? Esto no coincide. Entonces ahí te vas a dar cuenta, chicos, que están formando precedentes. ¿De acuerdo? Y ese precedente o ese referente algún día te va a servir, ¿no? Dice, pero en tal examen estaba esto, ¿eh? Aquí te han mencionado en tal examen. Y se está repitiéndose lo mismo en este examen. Bien, chicos, entonces vamos a continuar. Nos hemos demorado mucho, creo. Jóvenes, cuando hablamos en el caso de referentes textuales, ¿cuántos tipos de referencias, chicos, teníamos? Decíamos en el caso de que vamos a tener dos referencias, ¿no es cierto? A la que vendríamos a recordarlo sencillamente como pi. Y dentro del pi vamos a tener a lo que vendría a ser la CSSFO, que no es otra cosa que la causa, consecuencia, condición, finalidad y oposición. Y dentro de los marcadores de ideas tendríamos en el caso del horror, ¿no es cierto? El horror, que viene a ser los ordenadores, reformuladores, operadores y relacionantes. Ahora, chicos, recordamos en el caso de los ordenadores, si tenía el IDF, chicos, ¿qué era el IDF? Inicio, desarrollo y finalización. Ajá, vendría a ser en el caso de inicio, desarrollo y finalización. Teníamos en el caso de los reformuladores, lo recordábamos como si fuera en el re, ¿no es cierto? El recapitulativo y explicativo. Si hablamos en el caso de los operadores, la FEA y los relacionantes, vendría a ser en el caso del TLC.
vamos a tener aquí, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿cuál vendría a ser en este caso de marcadores de párrafos donde hay un error? Si mencionan en el caso de que la causa es el por, qué, consecuencia por eso, la condición sí, si no, el para o la finalidad para, la oposición pero y si no, y la objeción PCA. ¿Dónde estaría el error? Finalidad. Ajá, en la finalidad, ¿no es cierto? La finalidad, si bien es cierto, podría darse a través de para, pero lo más correcto es que sea en el caso de para qué. ¿No es cierto? Sería en el caso de para qué. Además, siempre recordar que dentro de la oposición y la objeción, en el caso de la objeción viene a ser un obstáculo que no impide la realización de algo. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de los ordenadores, teníamos inicio, desarrollo y finalización. Si hablamos de los reformuladores, decíamos que tendríamos al recapitulativo y al explicativo. Y los operadores, que vendría a ser en este caso la fuente, ejemplificación y adición. Y los relacionantes, lo que vendría a ser el tiempo, el lugar y la comparación. Además, chicos, siempre les mencionaba en el caso de que una de las palabras preferidas por la comisión de admisión viene a ser la palabra en conclusión, ¿no es cierto? Decíamos que la palabra en conclusión, por lo general, pareciera que fuese un elemento de ordenador de finalización, pero en verdad vendría a ser un recapitulativo. Y a veces, ¿no es cierto?, utilizan, o puede ser en conclusión, o podrían utilizar la palabra para concluir. En este caso, la palabra para concluir sí vendría a ser finalización. Bien, chicos, pero teniendo en cuenta ello, vamos a tener lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo. Pero la diferencia es que aquí dice, vamos a tener la palabra por ello, vamos a tener la palabra sin embargo y la palabra en conclusión. Chicos, dice, respecto o de los marcadores textuales presentes en el texto anterior, ¿qué vendría a ser verdadero? Esto ya no es tan trabajoso como los referentes textuales, ni como las relaciones léxico-semánticas, son mucho más sencillitas. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta aquí? ¿3 y 5? 3 y 5. Lo bueno del examen de admisión a veces es que te dan ya las letras o las palabras resaltadas, ¿no es cierto? Te dice, te pueden poner en este caso por ello, sin embargo, y en conclusión. Entonces, chicos, lo que va a hacer aquí dice, ¿existe equivalencia entre marcadores de párrafos e ideas? Lógico, es imposible que pueda haber equivalencia entre tres términos. Por ello, la 1 es falsa, ¿no es cierto? Si la A es falsa, la B también es incorrecta y dice todas son verdaderas, entonces la respuesta o bien vendría a ser la C o bien vendría a ser la B. O perdón, la C o la E. Chicos, por ello, ¿qué tipo de marcador vendría a ser por ello? De consecuencia. Ajá, y vendría a ser un marcador de párrafo o un marcador de idea. Párrafo. Párrafo. Párrafo, ¿no es cierto? Viene a ser en este caso un marcador de párrafo que me indica consecuencia. Y lógicamente la palabra sin embargo también es un marcador de párrafo. Pero chicos, ¿qué tipo de marcador de párrafo vendría a ser? Sin embargo, empero, más sin tilde, sino junto. Ajá, vendría a ser en el caso de la oposición, contraste o adversativo. Y si teníamos en el caso de la conclusión, ¿no es cierto? Chicos, esa inconclusión es un marcador de idea, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de marcador de idea, jóvenes, sería? Recapitulativo. Es un recapitulativo, es un reformulador recapitulativo. Por ello, la respuesta, como su compañera mencionaba, vendría a ser en este caso la alternativa C, ¿no es cierto? En este caso la 3 y la 5. Pero bien, chicos, vamos a tocar el día de hoy lo que vendría a ser el término excluido. Lógicamente, ahí excluido no debería haber tilde, pero como yo lo saqué de en este caso de internet, se pasó y no me había percatado. Ahora, chicos, dice objetivo. ¿Cuál sería, chicos, el objetivo del término excluido? Distinguir No nos términos. guiemos tanto de lo que dice ahí en rojito. Si tendríamos, jóvenes, que en este caso definir o determinar la palabra término, ¿qué sería un término?
Bueno, El término viene a ser en este caso una palabra, ¿no es cierto? Cuando la mamá te dice, cuidadito, te he escuchado, creo, hablar términos inapropiados. En este caso, el término viene a ser una palabra. Y chicos, ¿por qué a una palabra lo podríamos o deberíamos de excluir o sacar? Sencillamente porque no va a pertenecer en este caso al mismo campo semántico, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos en el caso de términos excluidos dentro de lo que vendría a ser el vademecum, te menciona que el término excluido va a tener dos cositas por las cuales nosotros vamos a eliminarlos. Una que vendría a ser, o bueno, vamos a llamarlo como tifo. La primera vendría a ser el tipo y la segunda vendría a ser el formato. Si hablamos en el caso del tipo, vamos a tener tres tipos a los cuales los recordaríamos como DAT, que no es otra cosa que la diferencia de grado, la antonimia y la diferencia de acepción. Lógicamente, si hablamos de diferencia de grado, viene a ser la intensidad, ¿no es cierto? En este caso, viene a ser la jerarquía, viene a ser la importancia. Lógicamente, si hablamos de clubes del mundo, ponemos la Juventus, el Real Madrid, el PSG, el Manchester United y Sport Huancayo, lógicamente, por jerarquía o por intensidad, a Huancayo lo tendríamos que sacar. Ahora, si hablamos por antonimia, lógicamente un término va a ser opuesto o contrario a los demás. Si poníamos temeroso, temerario, trémolo, tímido y tremebundo, vendría a ser el temerario, porque temerario es el que no tiene miedo a comparación de los demás. Y la diferencia de acepción, porque una de las palabras tiene diferente significado. Y si hablamos por el formato, vamos a tener nosotros tres tipos de formato a los cuales recordamos como hace. Lógicamente no es anáfora, catáfora ni elipsis, sino vendría a ser el formato abierto, el cerrado y el en serie. Y se van a diferenciar porque el formato abierto menciona que es sin premisa, el formato cerrado tiene premisa o palabra base, ¿no es cierto? Y el en serie vendría a ser en este caso una palabra que también carece de premisa o palabra base. Luego tendríamos, chicos, dice, determina el término excluido de jóvenes. Si tengo la palabra caterva, celaje, multitud, pelambre y pelo, ¿cuál vendría a ser en este caso la palabra que va a salir? ¿Cuál sería, chicos? Pelo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que todos son conjuntos, lógicamente el pelito no es un conjunto, es un vello, ¿no es cierto? Vamos a poner caca con V. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de tipo, ¿cuál vendría a ser el tipo, chicos, de término excluido que hemos desarrollado? ¿Será diferencia de grado, será antonimio, o será por diferencia de acepción? ¿Cuál vendría a ser, chicos, el tipo? diferencia. Ajá, vendría a ser en el caso de diferencia de acepción, ¿no es cierto? Tiene diferentes significados. Todos son conjuntos, excepto uno que vendría a ser diferente de acepción. Y chicos, y si hablamos en el caso del formato, este formato que está aquí, ¿no es cierto? Este formato tendrá formato abierto, cerrado o en serie. Al no tener palabra guía o palabra, digamos, en este caso, si ponía aquí conjunto, ahí sí vendría a ser un formato cerrado, ¿no es cierto? Pero como no tiene esa palabra guía o esa premisa, sencillamente esto viene a ser un formato abierto. Y el inconveniente del formato abierto es que si yo digo determina el término excluido de, y tengo caterva, celaje, multitud, pelambre y pelo, y a un alumno se le ocurre subrayar o resaltar, en este caso, o dar como respuesta a la multitud, ¿estaría bien o estaría mal, chicos? ¿Sería correcto si alguien, en este caso, encierre la palabra multitud o dé como respuesta multitud? Sí, ¿no es cierto? Y lógicamente la explicación probable que ese alumno tendría es que, profesor, acá termina en vocal, aquí también termina en vocal, aquí también termina en vocal y aquí también termina en vocal. Entonces, como todas terminan en vocal menos multitud que termina en consonante, esa vendría a ser la respuesta. Claro, sería legítimo, pero no tendría un fundamento cierto. Lo más correcto es decir que todas son palabras graves, ¿no es cierto? Todas las palabras que terminan en vocal, en N, en IS y no se tildan, son palabras graves. Y a diferencia de la palabra multitud, vendría a ser en este caso una palabra aguda. Y por esa razón se podría ir multitud. ¿Y cuál es el inconveniente? Es porque no tiene en este caso palabra base o guía o en este caso premisa, ¿no es cierto? Si alguien fundamenta adecuadamente su respuesta, entonces le podrían dar la razón. Si tendríamos, chicos, dice, determina el término excluido de caterva, celaje, multitud, pelambre y pelo. Viene a ser lo mismo, pero ahora, bueno,
voy a seguir sacándola en este caso a pelo, pero no porque sea, digamos, en este caso un conjunto, o la palabra conjunto vendría a ser la palabra que va a cerrar mi serie. Chicos, ¿por qué podría también sacar a pelo sin necesidad de que sea en este caso un conjunto? Mencionando en este caso palabras trisílabas, ¿no es cierto? Todos son trisílabos excepto la palabra pelo. Ahora, chicos, si hablamos en el caso lo mismo, dice termina el término excluido de, y tendría nuevamente a la palabra multitud. ¿Por qué más, chicos, lo podría sacar en este caso a la palabra multitud? Jóvenes, cuando hablamos en el caso de vocales cerradas, ¿cuáles son las vocales cerradas? Y Vocales cerradas, no es la E, ¿ah? Vocales cerradas no es la E. Y una. Correcto, solamente son Iu. IU. Yo le puedo poner aquí vocales abiertas, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de vocales abiertas, todas tienen vocales abiertas, caterva, celaje, pelambre, pelo, excepto la palabra multitud que tiene vocales cerradas. Si ustedes alguna vez desarrollan, en este caso, ejercicios de la Universidad La Católica, van a darse cuenta que sus profesores son unos genios para poder desarrollar, en este caso, razonamiento verbal. Aparentemente, ¿no es cierto? La respuesta está, tú resuelves, pero te sacan la vuelta. Son exámenes muy bien planteados y, lógicamente, lo que aparentemente tu sustento podrías dar con una respuesta, ¿no es cierto? Te das cuenta de que tu sustento se va al tacho con la forma como ellos explican. Bien, chicos, bueno, aquí tendríamos también igual tanto el tipo como el formato, pero jóvenes, en todas las respuestas que voy a dar, de acuerdo en este caso en mi solucionario, hay uno que es incorrecto. ¿Cuál sería, chicos, de ellos el incorrecto? ¿El ejercicio 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿Cuál sería, chicos, en este caso la relación incorrecta? ¿Quién tiene en este caso una falla? Chicos, ¿cuál sería la falla? ¿Dónde está la falla? Vamos, chicos, intervengan, jóvenes, no tengan miedo. Como les decía, no, no los voy a votar, no los voy a insultar, no les voy a hacer nada. Sencillamente vamos a aprender. Además, chicos, ni nos conocemos. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta aquí? ¿Cuál sería en este caso el que está errado? Profesor, creo que es la 2. Si hablamos en el caso de mutilar, ¿no es cierto? Hablamos de hablar, cercenar, amputar, desechar y extirpar. Lógicamente, tenemos nosotros la idea, ¿no es cierto? Bueno, sabemos que la palabra hablar es con H. Entonces, aquí, ¿no es cierto? La que debería salir es hablar.
pero la ablación en este caso viene a ser una operación quirúrgica que consiste en quitar los ovarios a la mujer. Prácticamente es en este caso se fue la palabrita. Viene a ser en este caso la castración femenina. Así como al varón cuando lo castran se llama emasculación, a la mujer se le conoce con el nombre de ablación. Y por lo tanto, chicos, la número 2 está correcto. Esa está bien. Esa no es la que ha fallado. Otro, chicos. ¿Algo más, chicos? La 4. Si hablamos en el caso de pusilánime, pusilánime es cobarde, es medroso, es timorato, es apocado, y lo trágico viene a ser lo nefasto, ¿no es cierto? Por lo tanto, también está correcto esto. Profesor, la 1. La 1. Si hablamos en el caso del gentío, la turba, la caterva, el elenco, multitud y muchedumbre, todos son personas. Toditos son personas. Y en este caso, entre el gentío, la turba, la caterva, la multitud y la muchedumbre, son personas que están en desorden. En cambio, el elenco, ¿no es cierto? Cada uno tiene un fin determinado. Puede ser un elenco de danza, puede ser un elenco de actores, ¿no es cierto? Donde vamos a determinar o poder precisar quién es el personaje principal, quién es secundario, etcétera. Por lo tanto, la 1 también es correcta. Solamente me quedo la 3 o la 5. La 3, profesor. La 3, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de redoblar, repicar, tañer, crispar, tintinear, todos ellos son sonidos onomatopeicos, excepto la palabra sonar, ¿no es cierto? El sonar es un sonido, es un ruido. No es, yo no digo, oye, el perro suena, ¿no es cierto? Sino puede ser el perro ladra y tiene un sonido onomatopeico determinado. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto? Aquí en la 3 debería estar la falla. Aquí debería ser la alternativa C. Ahora, chicos, dice término excluido. Primero, campo semántico. Es la asociación o agrupación de palabras cuyos significados guardan entre sí cierto grado de afinidad. ¿Perdón? ¿Alguien quiere hablar, chicos? Bien, vuelvo a decir, el campo semántico. Es la asociación, agrupación de palabras cuyos significados guardan entre sí cierto grado de afinidad. Veamos el siguiente cuadro y analicemos el grupo de palabras, clasificándolas donde corresponda. Bien, chicos, aquí vamos a dejarlo un ratito, ¿de acuerdo? Si terminamos antes de tiempo, lo desarrollamos. Pero vamos a ir directamente y se subraya la palabra que no pertenezca al grupo o familia. Chicos, si tengo, en el caso es surrean, braman, ladran, roen, hipan y la palabra barritan. ¿Cuál vendría a ser, chicos, en este caso, la palabra que no guarda relación con el resto? Roen. Correcto, roen, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de roen, ya viene a ser el género. En este caso de una especie de animales que sirven, en este caso que tienen o que roen, ¿no es cierto? O los roedores, propiamente dicho. En cambio, el surrean, braman, ladran, hipan y barritan vienen a ser en este caso sonidos onomatopeicos. Chicos, ¿quiénes barritan? Los elefantes. ¿Quiénes hipan o implan? Los felinos como el gato, la pantera. Chicos, ¿quiénes, bueno, ladran fácil? ¿Quiénes braman? ¿Quién brama, chicos? Un animalito muy común.
El toro. Ajá, correcto, el toro. Y chicos, ¿qué es el becerro? Una vaca. No, pero ¿qué hace en este caso el becerro? El becerro barrita. Oh, perdón, berrea. Y chicos, ¿qué hace? ¿Quién surea? Paloma. Ajá, la paloma. Chicos, ¿cómo se llama la cría de la paloma? Pichón. Ajá, pensamos que es el pichón, pero claro, también se llama pichón, pero en sí la cría de la paloma se llama palomino. Chicos, si hablamos en el caso de la 2, dice adventismo, catolicismo, estoicismo, confucianismo e islamismo. Chicos, aquí vamos a quitarle aquí. Al estoicismo. Estoicismo. Sí, Ajá, correcto. Vamos a ir en este caso al estoicismo. El estoico es la persona que es dura ante las adversidades, ¿no es cierto? Entonces es el estoico. No va a ser el confucianismo, ¿no es cierto? Como alguna vez una chica le preguntaron quién fue Confucio y dijo que Confucio era aquel que inventó la confusión. Lógicamente que no es el confucianismo. Chicos, hablamos en el caso de Piara, Bandada, Jauría, Caterva, Manada y Boyada. ¿Quién saldría? Caterva. Ajá, la Caterva. Aunque, lógicamente lo que estamos haciendo nosotros es resolver según nuestro criterio, ¿no es cierto? Es según nuestro criterio. Lo que estamos haciendo es resolver según nuestro criterio. ¿Por qué razón? Porque así como su compañero ha votado, ¿no es cierto? O ha sacado a la Caterva, porque la Caterva es un conjunto de personas en desorden, pero no solamente son personas, son animales, también son en este caso objetos en desorden. Y lógicamente la que se va es la Caterva, ¿no es cierto? Vamos a sacar acá la Caterva. Pero también, chicos, ¿se podría ir la bandada? Tal También. vez También, ¿no es porque cierto? Porque es si el hablamos único en el ave. caso de Piara, conjunto de cerditos, la jauría, perritos, la caterva, personas, la manada viene a ser en este caso caballos o podría ser dinosaurios, ¿no es cierto? Y si hablamos de la boyada viene a ser de bueyes. Y podríamos entender, o que manada también podría ser lobos, pero podríamos entender, chicos, en este caso de que todos ellos son mamíferos, excepto la bandada, ¿no es cierto? Que son aves. Entonces, podría salir bandada, podría ser caterva. Por ahí posiblemente alguien se pare en sílabas, ¿no es cierto? Chicos, Piara, ¿cuántas sílabas tiene? 2, Dos, bandada, 3, 3. jauría, 6 también. 4, tres caterva, tres manada, tres boyada, tres. Entonces, aquí puede salir caterva, puede salir bandada o puede salir piara. Por le decía, ¿cuál es el inconveniente o cuál es el problema? Que no le han puesto, en este caso, la palabra guía o la palabra base, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo que pongan. Yo por lo menos en la comisión de admisión, ¿no es cierto?, en la Universidad del Centro, tantas veces se lo he observado, ese inconveniente de no poner la palabra base, que ahora sí lo ponen. Y si no lo ponen es porque es muy evidente, ¿de acuerdo? Es muy evidente. Chicos, si hablamos en el caso de herbívoro, ornitólogo, fitófago, omnívoro, antropófago y coprófago. Chicos, este sí es súper sencillita. ¿Cuál saldría? Ornitólogo. Ornitólogo, ¿no es cierto? Todos son, en este caso, tienen la terminación boro o fago, que significa comer, menos la ornitología o el ornitólogo, que viene a ser estudio o tratado. Chicos, si hablamos en el caso de Facundo, gárrulo, locuaz, prolífico, conversador y elocuente. Chicos, ¿cuál vendría a ser aquí Prolífico. la que va a salir? Ajá, correcto, sale prolífico, ¿no es cierto? Todos los demás son, en este caso, conversadores, que hablan muy bien. Chicos, si hablamos en el caso de caletre, cacumen, seso, agudeza, ingenio y perspicacia, ¿cuál vendría a ser en este caso la que va a salir? Tengo el caletre, el cacumen, seso, agudeza, ingenio y perspicacia. seso, Ah, correcto, seso, ¿no es cierto? Porque el seso de materia gris que tenemos en la cabeza debería ser en este caso con S y no con C. Porque ese seso viene de cesar, de paralizar.
Chicos, dice salado, amargo, ácido, áspero, meloso y picante. Está bien sencillita, ¿no es cierto? ¿Cuál vendría a ser en este caso la palabra que va a salir? Áspero. Vendría a ser áspero, no es un sabor. Si tenemos en el caso de peces, atún, pescado, mar, aletas y puerto. 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 Ah, acá vendría a ser puerto. Aunque en su práctica de ustedes está peces, ¿no es cierto? Peces. Pero yo le he sacado, puede ser puerto, puede ser aletas, puede ser mar, ¿de acuerdo? Porque si hablamos en el caso de pez, atún, pescado, aletas y puerto, ¿no es cierto? Todas son partes del mar o partes de una playa, excepto la aleta. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón yo le saco aleta, pero otros podrían ponerle el puerto. En esta pregunta ha habido tanta discusión, ¿de acuerdo? Entre unos colegas a través del WhatsApp, decía, oye, pero yo no creo que salga tal cosa, para mí sale esto, esto, esto. Chicos, en el caso de la 9, si tengo la palabra cepillo, martillo, hoz, huevos, sable y lima, súper sencillita, chicos, ¿cuál vendría a ser aquí la que va a salir? Huevo, ¿no es cierto? Huevo. Si tuviéramos en el caso de, aquí también hubo discusión. Chicos, si hablamos en el caso de Dios, Alá, Jehová, Zeus, Mahoma y Marte. Chicos, ¿quién saldría aquí? Marte. 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 ¿Por qué Marte salía, chicos? Porque al igual que a su compañera, yo considero que la que sale es Mahoma, no Marte. Profesor, es Mahoma porque es un ser presencial, se podría decir. Es un profeta, no es un dios. Claro, claro, es un dios. ¿No es cierto? Mahoma es el profeta de Alá. En cambio, Marte, dentro de la mitología griega, o perdón, latina, ¿no es cierto? Es un dios. Zeus es un dios de la mitología griega. Jehová es el dios, Alá es Dios, Dios es Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquí la que saldría es Mahoma. Y chicos, si tenemos en el caso de Diana, Ulises, Yocasta, Dafne, Electric, Patroclo, ¿quién saldría, chicos, aquí? ¿No es un personaje de la Odisea? Electra. Patroclo. Patroclo, ¿no es cierto? En el caso de Patroclo. De la Ilíada. Chicos, ahora, ay, Carmen, ya lo maduré. Pero bueno, no importa. Ya la primera, en todo caso, ya está contestada. Dice, señala el ítem que evalúa la habilidad al análisis de los elementos de la estructura léxica o campo semántico, con la finalidad de discriminar el elemento pertinente. Y lógicamente se vendría a ser el término excluido. Chicos, ¿qué pasa cuando tu ojito salta? En este caso, mi párpado está que salta desde la mañana. ¿A qué se debe? Ustedes que van a ser futuros médicos. Pura pantalla blanca, bro. ¿Será por la pantalla blanca? Por eso que está saltando mi ojito. Párpado. Bien, chicos, dice en el caso de la 2. Si la definición dice, constituyen un conjunto determinado que guarda cierta afinidad entre ellos, además, tienen una significación común, determina, dice, la descripción relacionada. Dice, si la definición dice, constituyen un conjunto determinado que guardan cierta afinidad entre ellos, además tienen una significación común, determina la descripción relacionada. ¿Qué tipo de descripción? ¿Campo semántico? En este caso, correcto. Es el campo semántico, familia semántica. Dice, determina el tipo de formato de término excluido en el cual la palabra guía o premisa organiza la estructura del ítem de términos suprimidos. Dice, determina el formato o término excluido en el cual la palabra guía o premisa organiza la estructura del ítem de términos suprimidos. Chicos, ¿qué tipo de formato estamos hablando? En el cual existe una palabra guía o una premisa. Según lo que nosotros, o bueno, según lo que dice el Vademécum, la respuesta debería ser solamente formato cerrado.
Pero el profesor que ha hecho esto no solamente ha tomado como referencia en este caso al Vademecum, sino a otro texto. Es por eso que seguro la respuesta es B y C. ¿No es cierto? Porque si hablamos en el caso de un formato contextual, estando en este caso de un contexto. Y lógicamente el contexto va a tener una palabra que sea tal vez subrayada. Chicos, bloque 2, práctica. Nupcias. Esponsales, unión, boda, matrimonio, desposorio. Chicos, ¿cuál vendría a ser la palabra que no guarda relación con la palabra guía o base? Unión. Ajá, vendría a ser en este caso unión, pero también podría ser desposorio o desposario, porque toda palabra que me indique en este caso ario u orio, en el caso del locutorio o sanatorio, o tendríamos en este caso cementerio, ¿no es cierto? Terio, me indica lugar. Entonces acá te menciona en el caso de esposario es el lugar donde se casan, probablemente una iglesia. Pero si hablamos en el caso de los matrimonios, de la boda, de la esponsal, incluso de la unión, podríamos mencionar que son matrimonios, pero lógicamente, ¿no es cierto? Desposario también es matrimonio. Bueno, no es sí desposario, desposar. Pero vamos a tener como respuesta la unión. Chicos, si hablamos en el caso de fruición, tengo la palabra clamor, goce, deleite, placer y agrado. Chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso la palabra que va a salir? O que no Clamor. guarda relación con los demás, perdón. ¿Cuál sería? Clamor, ¿no es cierto? Viene a Clamor. ser clamor. Ah, porque la palabra en este caso, fruición viene a ser placer, viene a ser gozo, deleite, agrado. Y lógicamente lo que no vendría a ser ellos es el clamor. Chicos, si hablamos en el caso de connatural, ingénito, innato, propio, oportuno y natural. Oportuno. Vendría a ser en este caso lo oportuno. Porque el connatural es aquello con lo cual tú naces. Es algo innato, algo propio, algo ingénito, algo natural en ti. En cambio, lo oportuno podría ser aquello que se añade o que llega en su momento adecuado. Chicos, si hablamos en el caso de indócil, díscolo, desobediente, indisciplinado, crítico y rebelde. También súper sencilla. Crítico. Ajá, correcto, viene a ser en el caso del crítico. Porque si hablamos en el caso de indócil, ¿no es cierto? Es el rebelde, en este caso es el díscolo, el desobediente, el disciplinado. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de energúmeno, furioso, irascible, ofuscado, iracundo, colérico. Ofuscado. Ajá, si hablamos en el caso de la ofuscación, viene a ser la confusión. En cambio, la furia, bueno, todo lo demás indican en este caso amargura. Chicos, si hablamos de compulsar, compulsar, cotejar, confrontar, competir, comparar y carear. Si nosotros cotejamos, comparamos. Nos dice, vamos a cotejar nuestras respuestas, vamos a comparar nuestras respuestas. Y no es cotejar. Si hablamos en el caso de carear, dice, cuando tú vas a carear, vas a confrontar a alguien, ¿no es cierto? Vas a poner cara a cara. En este caso vendría a ser competir. Si hablamos en el caso de la palabra donosura, garbo, elegancia, donaire, gracia o fragilidad. ¿Cuál vendría a ser, chicos, aquí la palabra que va a salir? Garbo. La palabra garbo significa elegancia, por eso dice, ¿no es cierto? Ese hombre anda con garbo. Y lo opuesto al garbo es la palabra desgarbado, ¿no es cierto? Dicen, los varones son desgarbados, o sea, sin gracia, sin elegancia. Entonces, Fragilidad. Ajá, viene a ser la fragilidad, ¿no es cierto? No tiene nada que ver la fragilidad en este caso con la elegancia. La fragilidad viene a ser la debilidad. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de evidenciar, exhibir, manifestar, exponer, mostrar o revela.
Revela. Revela, ¿no es cierto? Una forma o una pregunta común, ¿no es cierto? Alguna vez cuando vino en el caso de la palabra amar, querer, sentir, amor, cocinar. ¿Cuál sería, chicos, ahí la palabra que va a salir? Dice amar, querer, sentir, amor y cocinar. Amor. Ajá, la que sale ahí es amor, ¿no es cierto? Sencillamente, ¿por qué? Porque tiene la misma forma de la 8. Todos, ¿no es cierto? Todos los sinónimos y antónimos tienen que tener, bueno, todas las relaciones, en este caso de, ya sea sinonimia o antonimia, o dentro de las series, o en este caso series verbales, o inclusión o implicancia, o término excluido o término incluido, debería tener en este caso la misma categoría gramatical, ¿no es cierto? Dice ar, todos tienen verbo, excepto revela, ¿no es cierto? Debería ser revelar. Y chicos, si tengo impudente, desvergonzado, impúdico, morboso, inveracundo u obsceno, ¿cuál vendría a ser en este caso lo que va a salir? Morboso. Obsceno. Cuando mencionamos, chicos, de impudente, viene de impudicia, sin pudor, o sea, sin vergüenza. Y lo que no tiene vergüenza, lo que sale de vergüenza vendría a ser obsceno, morboso, impúdico, desvergonzado. Menos en este caso el inverecundo. Chicos, si tuviéramos en el caso de Osco, ceñudo, intratable, esquivo, huraño, sarcasmo. Sarcasmo. El sarcasmo viene a ser en este caso la burla fina. Bien, chicos, aviación. Marina, ejército, barcos, armada o comandos. ¿Cuál vendría a ser en este caso la que va a salir? Barcos. Ajá, correcto, barcos. Chicos, en el caso de arrebozar, dice, tengo arropar, abrigar, amparar, ocultar y guarecer. Ocultar. Si hablamos en el caso de arropar, ¿no es cierto? Abrigar, amparar, guarecer, todo en este caso te va a proteger, menos la palabra ocultar. Chicos, si tengo astronomía, astrodinámica, astrofísica, astrolabio, astrología y astronáutica, ¿cuál vendría a ser aquella que sale? Astrología. Ajá. Si hablamos en el caso de la astrología, no es parte, ¿no es cierto? No es ciencia. La astrología viene a ser, en este caso, más esotérico, más oculto. Entonces, la astronomía, al ser una ciencia, la astrodinámica, la astrofísica, la astronauta o la astronáutica deberían estar relacionados. Y también podría ser astrolabio la que sale. Pero el astrolabio, de alguna manera, servía, ¿no es cierto?, en este caso para guiar a los barcos antes de la invención de la brújula. Y tiene algo de ciencia, ¿no es cierto?, menos la astrología. Por esa razón es que la que sale es astrología. Chicos, eliminación de oraciones. Creo que después de textos, ¿no es cierto?, en este caso todo tipo de textos, es la que más es frecuente dentro de los exámenes de admisión. Y chicos, cuando hablamos en el caso de oraciones eliminadas, decíamos 3 cositas que tengo que recordar. Lo primero, que la oración eliminada está expresada en un texto. Y cuando hablamos en el caso de texto, esta va a tener una macroestructura textual. Chicos, ¿qué elementos contiene la macroestructura textual? Chicos, ¿qué elementos posee la macroestructura textual? Tema, idea principal. Correcto. Lo que vendría a ser en el caso de tema, idea principal y título, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos en el caso del tema, la idea principal y el título, decíamos que podríamos hallar nosotros, o lo más importante de hallar es el tema. Y el tema se le halla subrayando las primeras palabras de cada oración. Y una vez que tú has subrayado las primeras palabras de oración y hallas el tema, ¿no es cierto?, has hallado la idea principal.
Y tienes que recordar que la idea principal nunca se va a irse. A no ser que sea un texto, en este caso encuadrado, donde la idea principal está al inicio y se encuentra al final a modo de conclusión. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de oraciones eliminadas o eliminación de oraciones, también vamos a tener elementos. Y cuando habla de elementos, te dice que tiene dos elementos a los cuales podríamos recordar sencillamente como el PC. Y si hablamos en el caso del PC, tendría los principios y va a tener los criterios. Y si hablamos, chicos, de principios, esa P de principios me va a ayudar a recordar que son tres y lo podríamos mencionar como PUS. La primera viene a ser la precisión, la segunda viene a ser la unidad y tercera la secuencia. Secuencia lógica, unidad temática, precisión léxica, pero basta con que te recuerdes precisión, unidad y secuencia. Además, chicos, los criterios opuestos a estas son, ¿no es cierto? En el caso de la redundancia, perdón, de la precisión, la redundancia, de la unidad, la disociación y de la secuencia, la contradicción. Y a veces te pueden preguntar, ¿no es cierto? En este caso, lo siguiente. Si hablamos en el caso de la unidad, o te dicen correlaciones, ¿no es cierto? En este caso, principios y criterios. Y chicos, cuando hablamos en el caso de la precisión, suelo recordarlo como pre. A la unidad suelo recordarlo como unit, ¿no es cierto? Solamente abreviándolo. Y a la secuencia lo abrevio como si fuera en el caso de sec. Y lógicamente, si hablamos de la precisión, en este caso, esta re de las últimas dos palabritas de mi abreviatura se relacionan con las dos primeras letras de la redundancia, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de la unidad, esta D, que está aquí, la última letrita de mi abreviatura, se relaciona con la primera letra de la disociación. Y si hablamos de la secuencia, esta C, ¿no es cierto?, se relaciona con la primera de contradicción. Entonces, una vez que tú sepas eso, bienvenido sea, en este caso, una pregunta de correlación. Además, chicos, tengo que recordar, dice que en la eliminación de oraciones se presenta por lo general en textos analizantes. Chicos, ¿cuándo se dice que es un texto analizante? Idea principal al inicio. Correcto, cuando la idea principal va a ir al inicio, ¿no es cierto? La A te indica que está al inicio, por lo tanto, menciona que viene a ser analizante. Ahora, chicos, yo suelo siempre mencionar estos dos ejemplos, porque es la forma como los chicos suelen, en este caso, desarrollar. Dice, las nueces previenen enfermedades del sistema circulatorio que afectan el corazón y las arterias gracias a su riqueza en ácido oleico y alfa-noleico. La nuez reduce hasta un 50% el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares por infarto al miocardio o angina de pecho. La nuez es mucho mejor que el aceite de oliva para reducir el colesterol, aumentar la elasticidad arterial, prevenir la formación de coágulos y rebajar la tensión arterial. Ingerir 5 nueces por semana es un buen hábito para cuidar el corazón. Y como la mayoría de los frutos secos, las nueces proporcionan una cantidad elevada de calorías, por lo que no se debe abusarse de ellas en caso de obesidad. Siempre menciono que la forma como los chicos desarrollan, en este caso, ejercicios de oraciones eliminadas, es buscar las palabritas, ¿no es cierto? Tengo las nueces, la nuez, la nuez, la nuez y la nuez. Y por lo general, aquella que no tenga nuez, esa es la que se va. Pero lamentablemente aquí todas tienen nuez. Entonces, chicos, ¿cuál sería la que se va? Entonces recordamos, ¿no es cierto?, que por lo general las oraciones eliminadas dentro, o bueno, puedo subrayar, ¿no es cierto?, el segundo paso, o ese primer paso que yo siempre menciono, subrayas, ¿no es cierto? Subrayas, subrayas. Y si te das cuenta, el tema viene a ser las nueces, ¿no es cierto? Además te dice que las oraciones eliminadas por lo general son analizantes. Eso quiere decir que la oración más importante debería ser en este caso la número 1. Y entonces desarrollo, dice, las nueces previenen enfermedades, ¿no es cierto?, del sistema circulatorio que afectan al corazón. Y te dice, las nueces, en este caso, esto me indica que es un beneficio. Dice, las nueces reducen hasta un 50% el riesgo de enfermedades, positivo, beneficio. La nuez es mucho mejor que el aceite de oliva, beneficio. Dice, ingerir 5 nueces por semana es un buen hábito, beneficio. Y las nueces proporcionan, o como la mayoría de frutos secos, las nueces proporcionan una gran cantidad o una cantidad elevada de calorías, por lo que no debe usarse, viene a ser una negativa, ¿no es cierto? Entonces, si tengo todo positivo, lógicamente la que se va vendría a ser en este caso la número 5, ¿no es cierto? La que se va, la oración número 5. Chicos, ¿cuál es el tema por el cual se va? ¿O cuál es el tema, perdón, del texto? Beneficios de las nueces para el sistema cardiovascular. Correcto. Podría darse en el caso, chicos, de beneficio a las nueces. Pero cuando vamos a desarrollar, en este caso, oraciones
o macroestructura textual, te menciona que por lo general el tema es el sujeto, la idea principal. Y para hallar en este caso al sujeto, solamente respondo a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Quiénes previenen o quién previene o quiénes previenen enfermedades del sistema circulatorio que afectan al corazón y las arterias gracias a su riqueza en ácido oleico y alfa-noleico? Las nueces, ¿no es cierto? En este caso las nueces viene a ser el sujeto. Y todo lo demás viene a ser el predicado. Y entonces el tema, según el texto, debería ser en este caso las nueces. Lógicamente, como su compañera menciona, beneficio de las nueces, ¿no es cierto? También podría ser, pero si nos guiamos específicamente en el texto, la respuesta viene a ser las nueces. Ahora, chicos, si hablamos en el caso del principio, ¿cuál vendría a ser el principio? Si se ha eliminado la número 5, ¿cuál sería en este caso el principio que se ha transgredido? Y recordamos en el caso de la P, ¿no es cierto? Esta P me indica que debería recordarlo como PUS, precisión, unidad y secuencia. Chicos, en este caso, ¿qué se transgredió? ¿La precisión, la unidad o la secuencia? La precisión. ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? ¿La secuencia? Porque, chicos, decíamos en el caso de la precisión, ojo, si hablamos en el caso de la precisión, ¿no es cierto? Tenía la pre, la unidad, tenía la unip, y si hablamos en el caso de la secuencia, teníamos la sec, ¿no es cierto? Y decíamos en el caso de que el principio, si el principio es la precisión, el criterio de eliminación que estamos empleando debería ser la redundancia. Y chicos, ¿la número 5 está redundando información? ¿Está repitiendo en este caso información que ha estado mencionada anteriormente? No, no es cierto. No. Vendría a ser en este caso de disociación. O sea, no guarda relación con las anteriores, porque si hablamos de disociación, hay 3 tipos de disociación. Una por irrelevancia, cuando la información no es importante. Una por inconexión, porque en este caso podría utilizar elementos de enlace o marcadores textuales y una de ellas no va a guardar relación con las otras. O sería en este caso impertinencia, cuando no pertenece al texto. O chicos, tendríamos la secuencia, ¿no es cierto? Esta C me indica que es contradicción. Y si todo te está diciendo que es positivo y la última te dice que es negativo, lógicamente aquí tendríamos una secuencia como principio y como criterio vendría a ser la contradicción, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la C, esa C de contradicción. Ahora, chicos, la otra forma. Dice, Julio Ramón Ribeiro es uno de los más destacados narradores peruanos del siglo pasado. Ribeiro perteneció a la llamada generación del 50, a la que también pertenecen narradores de la talla de Enrique Conrad Martin y Carlos Eduardo Zabaleta. La llamada generación del 50 tuvo una vertiente que prefirió abordar los temas propios de la nueva gran urbe limeña. Destacó sobre todo en el cuento, aunque también escribió algunas novelas como Crónicas de San Gabriel, y en 1994 Ribeiro obtuvo el Premio de Literatura Latinoamericana y el Caribe Juan Rulfo, otorgado al conjunto de su literatura, de su obra literaria. Chicos, decíamos lo que tengo que hacer, subrayar las primeras palabras de cada oración, aunque aquí lo estoy resaltando. Ahora, chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso de todo lo que he subrayado, cuál vendría a ser aquella que me da mayor información? Si volvemos a recordarnos que los textos o las oraciones eliminadas por lo general son analizantes, mi tema debería ser Julio Ramón Ribeiro. Aquí sigue hablando de Julio Ramón Ribeiro. En la única que no habla de Ribeiro es en la número 4, pero dice destacó. ¿Quién, chicos, destacó sobre todo en el cuento, aunque también escribió algunas crónicas o algunas novelas, perdón, como Crónica de San Gabriel? Julio Ramón Ribeiro, ¿no es cierto? Entonces, a esto se le conoce con el nombre de verbalización y nos va a ayudar bastante cuando nosotros desarrollamos este tipo de ejercicios. Y lógicamente aquí la que no va a ser o la que no pertenece vendría a ser la alternativa E. Chicos, ¿cuál es el tema? Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, o la vida de Julio Ramón Ribeiro, si lo desean. Chicos, ¿cuál vendría a ser el principio que se ha transgredido aquí? Secuencia. Vendría a ser, vuelvo a repetir, para que sea secuencia, en este caso el criterio de eliminación vendría a ser contradicción. Y lógicamente no hay contradicción. La 3 no se está contradiciendo con lo otro. Unidad.
Ajá, vendría a ser en este caso la unidad, ¿no es cierto? Y si hablamos de la unidad, lógicamente viene a ser la disociación. Teniendo en cuenta la D de unidad, disociación. Ahora, chicos, ¿por qué es importante eso? Porque esta pregunta vino en un examen, ¿de acuerdo? Y creo que falló más del 90% de las personas que desarrollaron, fallaron en este ejercicio. Pero claro, no vino de esta forma, vino de otra forma. Chicos, le decía, por ejemplo, ¿cuál es el criterio, o perdón, cuál es el principio de eliminación que se transgredió en el siguiente ejemplo o en el siguiente ejercicio? Entonces aquí lo que tú tenías que hacer no solamente era desarrollar el ejercicio, ¿no es cierto? Sino reconocer, en este caso, cuál era el principio que se transgredió. Y chicos, ¿cuál sería el principio? Se dice, a los 16 años José María Vargas Vila entró a formar parte de las tropas del general Santos Acosta. Después de la revolución de 1885 decidió refugiarse en los llanos. Sus obras han sido criticadas por preferir temas como el incesto, la misoginia, el suicidio y la pasión desbordada. Y en 1891 visitó Nueva York, escribió Las Providenciales, libro que expresaba su repudio hacia todos los caudillos sudamericanos. Y posteriormente trabó amistad con José Martín, fundó la revista Némesis. Chicos, ¿cuál sería en este caso el principio? Teniendo en cuenta que los principios lo podríamos recordar como PUS, ¿no es cierto? La precisión, la unidad y la secuencia. Chicos, ¿cuál sería el principio que se ha transgredido? Unidad. La unidad. Tengo una unidad. ¿Otros, chicos? En el apuro, muchos jóvenes, ¿qué hicieron? Subrayaron, ¿no es cierto? 1885, 1991 y posteriormente. Si te está pidiendo en este caso, chicos, cuál es el principio, ¿no es cierto? Vendría a ser la precisión, la unidad o la secuencia. ¿Cuál sería, chicos, la respuesta? Bueno, como he dicho, creo que el 90%, más del 90% fallaron en esta respuesta, como que están cuidándose, ¿no es cierto? Pero les decía en el caso de, automáticamente cuando los chicos empiezan a subrayar 1885, 1991 y posteriormente, y cuando ellos leen, ¿no es cierto? En este caso que los principios son la precisión, viene a ser la unidad y viene a ser la secuencia, automáticamente e instintivamente todos empezaron a marcar secuencia, 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 porque vieron fechas. ¿No es cierto? Y cuando salió en este caso que el resultado iba a ser en este caso la unidad, decían, ¿pero cómo? Profesores, pero si todo está como se me indicando, hay fecha, ¿por qué no puede ser secuencia? Y le decía, pues la secuencia, ¿no es cierto? Esta C te indica que es contradicción. Y ninguna de ellas, ¿no es cierto? Ningún elemento en este caso de este ejercicio se está contradiciendo. Ahora, lógicamente, ¿qué es lo que pasó? Lo han relacionado, ¿no es cierto? En este caso, las oraciones eliminadas con lo que vendría a ser la superestructura textual. Y cuando hablamos de la superestructura textual, aquí sí, ¿no es cierto? Hay colección, hay comparación, hay covariación, hay secuencialidad y hay investigación. Entonces, al ver, ¿no es cierto?, los años, pensaron que era como superestructura y automáticamente empezaron a marcar, en este caso, la secuencia. Y fallaron, ¿no es cierto? Y después cuando se le explicó, decían, ah, Franco, no me he dado cuenta. Pero chicos, habiéndole cambiado esta forma, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Quién se va? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4 o la 5? La 3. La que se va viene a ser la 3, correcto. Y al igual que siempre, ¿no es cierto? Le decía, lo primero que tienes que hacer es subrayar las primeras palabras de cada oración y lógicamente guiándote, ¿no es cierto?, de que la gran mayoría de oraciones son analizantes, ojo, no todas, ¿ah? Hay un ejercicio, y también podemos tocarlo en algún momento, donde también casi el 90% de los alumnos han fallado, para que ustedes puedan resolverlo, y es examen desde el centro. Pero bien, decíamos, en este caso, chicos, el tema vendría a ser José María Vargas Vila, ¿no es cierto? Y luego preguntamos, decíamos, vamos a verbalizar. Y cuando verbalizamos, pregunto,
¿Quién debió refugiarse en los llanos después de la Revolución de 1885? José María Vargas Vila, ¿no es cierto? ¿Quién visitó Nueva York y escribió Las Providenciales, libro que expresaba el repudio hacia todos los caudillos sudamericanos? José María Vargas Vila. ¿Quién posteriormente trabó amistad con José Martín y fundó la revista Némesis? José María Vargas Vila. Nos damos cuenta, todas tienen a José María Vargas Vila, excepto, ¿no es cierto?, en este caso la 3, cuando yo puedo preguntar quiénes han sido criticadas por preferir temas como el incesto, y habla en este caso de las obras. Si bien es cierto, son las obras de José María Vargas Vila, pero no está hablando de su vida, ¿no es cierto?, sino de sus obras. Por ello, la que se va, como su compañero menciona, viene a ser en este caso la alternativa 3, o perdón, la A, ¿no es cierto?, la número 3. Y chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso el principio, la unidad? Es correcto, la unidad, como decía su compañero. Y si hablábamos, chicos, del criterio, ¿qué tipo de criterio era? Disociación. Disociación, correcto. Ahora, otra que también tuvo mucho arraigo y mucha polémica es este ejercicio 2. Cuando te menciona que desde niño me fascinó la idea de la piedra de toque, una piedra que sirve para medir el valor de los metales, una piedra que no sé si existe, pues nunca la vi, pero el nombre me impactó tanto que se impuso a la hora de bautizar mi columna periodística. Una columna que, como el nombre, me obliga a tratar de ver claramente la tumultuosa situación y someter a la criba el hecho comentado. Aquí lo que voy a hacer, igualito, ¿no es cierto? Voy a subrayar las primeras palabras de cada oración. Aunque no me ayuda mucho subrayar, ¿no es cierto? Porque aquí, de alguna manera, el tema está implícito. O sea, está sobreentendido. Pero hay algo que me va a ayudar, ¿no es cierto? Si yo hago la pregunta, en este caso, de qué trata el texto, que es la pregunta del tema, dentro de la macroestructura textual, me va a indicar de qué habla el texto acerca de la piedra de toque. Entonces, esa vendría a ser, de alguna manera, mi tema. Pero, chicos, teniendo en cuenta ello, ¿cuál vendría a ser la respuesta? ¿Cuál sale? Lógicamente, la 1 no va a salir. Saldría la 2, la 3, la 4 o la 5. Ajá, aquí la que va a salir, como su compañero menciona, es la número 2. Y básicamente, ¿cómo te puedes percatar? Alguien podría decir, profesor, pero en la 2 dice piedra, en la 3 dice piedra, ¿no es cierto? Debería salir o bien la 4 o bien la 5. Pero si nos damos cuenta, dentro de la narración, ¿no es cierto? Porque es un texto narrativo, vamos a percatarnos de que está hablando en primera persona. Dice, desde niño me fascinó, ¿no es cierto? Habla en primera persona. La idea de la piedra de toque. Una piedra que sirve para medir el valor de los metales. Ahí no hay nada en primera persona. En la tercera dice una piedra que no sé, o una piedra que yo no sé si existe, pues nunca la vi, ¿no es cierto? Está hablando en primera persona. Pero el nombre me impactó, ¿no es cierto? Sigue hablando en primera persona, tanto que se impuso a la hora de bautizar mi columna periodística. Una columna que, como el nombre, me obliga, ¿no es cierto?, a tratar de ver claramente la tumultuosa situación, etc. Y lógicamente esto es un fragmento de lo que vendría a ser lo que mencionó alguna vez Mario Vargas Llosa. Y lógicamente aquí lo que han hecho es aumentarle la número 2. ¿Y cuál vendría a ser en este caso el principio, la unidad y el criterio de la disociación? Chicos, esta es mucho más sencilla. Cuando te menciona que la anatomía estudia los órganos corporales, el cerebro humano es un órgano del sistema nervioso, está ubicado dentro del cráneo, realiza actividades motoras y sensoriales asociadas con la diversidad o las diversas actividades mentales. Así, por ejemplo, la inteligencia tiene en el cerebro su fundamento biológico. ¿Cuál, chicos, saldría aquí? Aquí sí me serviría, ¿no es cierto? En este caso, que yo subraye. ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál será, muchachos? La 1. Lógicamente, si voy a tener que verbalizar, ¿no es cierto? Preguntaría, ¿quién realiza actividades motoras? ¿La anatomía o el cerebro? ¿Quién está ubicado dentro del cráneo? Ahora sí el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, o bien podría irse a la 1 o bien podría irse a la 5. Pero chicos, ¿quién se va a irse? Chicos, ¿se va a la 1 o a la 5? La 1. La 1. La 1, ¿no? La 1 habla de anatomía. Ahora, una cosita más, jóvenes. Siempre, siempre, el ejemplo
¿De acuerdo? El ejemplo nunca se va. En donde encuentres tú la palabra, por ejemplo, te da un ejemplo, la ejemplificación no se va. ¿De acuerdo? Nunca, pero nunca se va a ir el ejemplo. Y lo vamos a ver posiblemente en ejercicios que podemos desarrollar más adelante, que nunca se va a ir el ejemplo. ¿De acuerdo? Y si tú observas o buscas, en este caso, ejercicios de oraciones eliminadas, vas a darte cuenta donde dice, por ejemplo, no se va a irse. Y bien, chicos, entonces, lógicamente, aquí, ¿no es cierto? Rompería ese esquema que cuando dice que la oración número 1 nunca se va. O por lo general, la oración es analizante y por lo tanto nunca se va. Pero claro, si no se va la 1, o perdón, si se va la 1, la que queda vendría a ser la número 2. Aunque, como decía, hay un ejemplo en la cual, o hay un ejercicio de la Universidad del Centro donde rompe todos los parámetros, pero verbalizando encuentras el tema. Bien, chicos, tendríamos en el caso de Lima, tenía un trazo ajedrezado y sus manzanas formaban calles rectas, no muy anchas. A estas calles las llamaban cuadras por ser la cuarta parte de un cuadrado. La plaza de armas fundada en Cusco era grande, cuadrada y hermosa. Fue una ciudad de calles trazadas a cordel, plazuelas arboladas y un río hablador. Enriqueció su presentación desde 1610 con un puente de piedra y una alameda que se conocía como la de los descalzos. Chicos, ¿aquí quién se va? Si subrayo, tendría, ¿no es cierto?, estos elementos. Chicos, ¿quién sería en este caso el tema más, o cuál sería mi tema? Lima y se va a la 3. Lima y se va a la número 3. Un ratito, campeón, se me está acabando la batería de la computadora. Un momentito, voy a estudiar mi cargador. Bien, chicos. Ajá, correcto. Como su compañero menciona, ¿no es cierto?, en este caso, el tema puede ser dos. Puede ser Lima y puede ser las calles, porque habla de limas y habla de calles. O de cuadrados, ¿no es cierto?, de cuadras. Pero lógicamente, ¿dónde sale la respuesta? Cuando dice el río hablador. ¿No es cierto? Porque hasta aquí, hasta la tercera, podría hablar, en este caso, o bien de Lima o bien del Cusco. Pero cuando hablamos en el caso del río Hablador, lógicamente el río Hablador es también conocido como el río Rímac y se encuentra en Lima. Y en la quinta te habla acerca de la Alameda de los Descalzos, ¿no es cierto? Y también se encuentra en Lima. Por ello, la que se va vendría a ser la número 3, ¿no es cierto? La que se va la número 3. Pero chicos, vayamos a lo que está en su práctica. Dice actividad. Lee los siguientes textos y responde lo concerniente a las oraciones eliminadas. Dice, una causa determinante para la aparición de la drogadicción es el abandono familiar. La destrucción orgánica y psicológica del drogadicto es implacable. La política de salud impide la presencia de este flagelo. Y la comunicación es una vía indispensable para impedir la presencia de esta plaga. La unidad familiar es garantía de una menor coincidencia de este hecho. Dice, una causa determinante para la aparición de la drogadicción es el abandono familiar. La destrucción orgánica y psicológica del drogadicto es implacable. Las políticas de salud impiden la presencia de este flagelo. La comunicación es una vía indispensable para impedir la presencia de esta plaga. Y la unidad familiar es garantía de una menor incidencia de este hecho. Chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso el tema? ¿De qué trata, chicos, el texto? La drogadicción. Ajá, correcto. Si voy a separar, o bueno, perdón, si voy a subrayar, ¿no es cierto?, en este caso, las primeras palabras de cada oración para hallar, en este caso, mi tema, lógicamente el tema vendría a ser la aparición de la drogadicción o la drogadicción.
Ahora, chicos, ¿cuál vendría a ser la oración a la cual vamos a eliminar? ¿Cuál saldría? La 3. Si hablamos en el caso de la que se va, vendría a ser la 2. La destrucción orgánica y psicológica del drogadicto es implacable. Aunque sí, ¿no? También podría hacerse en el caso de la 3. Pero habla acerca de dice la destrucción orgánica y psicológica del drogadicto es implacable. Habla ya como efecto, en este caso, de la droga en el cuerpo. En cambio, el abandono familiar, las políticas de salud, la comunicación y la unidad familiar vienen a hablar, vienen a ser en este caso elementos, ¿no es cierto?, que impiden en este caso la drogadicción. En cambio, la destrucción ya es orgánica, ya es la consecuencia de lo que vendría a ser un drogadicto. Chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso? Si saco a la 2, ¿cuál vendría a ser el principio que se ha transgredido? Unidad. Vendría a ser la unidad y lógicamente el criterio la disociación. Dice, hay tipos distintos de bebidas destiladas llamadas también espirituosas. El ron se elabora a partir de la caña de azúcar. Combinado con Coca-Cola se obtiene el cóctel llamado Cuba Libre. El whisky se obtiene de diversos granos y cereales. Y el pisco es un licor destilado del mosto de la uva. Chicos, ¿cuál vendría a ser en este caso el tema? ¿Bebida? Pisco. Vendría a ser bebidas destiladas, ¿no es cierto? Bebidas destiladas o bebidas espirituosas. O sencillamente tipos de bebidas destiladas. Porque aquí está, ¿no es cierto? De tipos de bebidas destiladas, también llamadas espirituosas. Ahora, chicos, ¿cuál sería la oración que vamos a sacar? Está mucho más fácil que la anterior. ¿Cuál sale, chicos? Lógicamente sale la número 3, ¿no es cierto? Sale la 3. Y chicos, ¿cuál sería el principio de eliminación a la cual se está transgrediendo? Unidad. Es igual a unidad temática y disociación. Dice, chicos, el pingüino es el ave palmípeda marina. Se caracteriza por tener las alas cortas. Sus patas son palmeadas, colocadas muy atrás. Es un excelente nadador y se alimenta de sardinas y arenques. Vive en grandes colonias. Chicos, ¿cuál es el tema del cual estamos tratando? El pingüino y se va a la 3. ¿El pingüino? El pingüino y se va a la 3. ¿Por qué se iría a la 3, campeón? Todos hablan del pingüino en general y la 3 y de sus patas. Todos hablan en este caso del pingüino en general. Dice, el pingüino se caracteriza por tener las alas cortas. Las patas del pingüino son palmeadas, colocadas muy atrás. El pingüino es un excelente nadador. El pingüino se alimenta de sardinas y arenques. Y el pingüino vive en grandes colonias. Y la verdad, digamos, como su compañero menciona, todas tienen características de los pingüinos, ¿no es cierto? Todas son características del pingüino. Pero seguro, chicos, que sería la 3. 4. ¿Y por qué sería la número 4? Por redundancia. Cuando dice que es un excelente nadador, ¿pero dónde dice que es un excelente nadador? Aparte de la 4. Podría ser por sus patas, dice que está muy atrás. Y su compañera que decía la 6, ¿por qué se va a la 6, Linda? Posiblemente la 6 se va porque todos hablan de características físicas, excepto la número 6, que ya no es una característica física, ¿no es cierto? Sino viene a ser una característica, bueno, hasta podría ser psicológica, puesto que viven en colonias, ¿no es cierto? Viven en colonias. Chicos, aparte de los pingüinos, ¿quiénes más viven en colonias?
Las abejas. Las abejas, el conjunto de abejas forman en este caso un enjambre, no forman una colonia. Profe, los corales, porque en sí los pingüinos no hacen colonias. Eso es diferente en ecología. Ujú, sí, no podría ser. Pero, como decía, las colonias, chicos, forman la gran mayoría de insectos. Las hormigas, por ejemplo, forman colonias. Las termitas forman colonias. Recuerdo, las cucarachas forman colonias. Las abejas también, ¿no es cierto? Podrían formar colonias, pero lo correcto de las abejas es que su conjunto va a llamarse enjambre. Pero sí, la que se va es la número 6. Hoy la 6, la 6, la 6, la 6 o la 4 he puesto. No, debe ser la 6. Como les decía, todos son características, en este caso físicas, ¿no es cierto? Menos, aunque claro, las 5, la 4 no es una característica física. Profe, sigo pensando que es la 3 porque todos me hablan del general y él me dice de sus patas. Me está hablando de sus patas, ya no del pingüino. El pingüino es Podría excelente ser, ¿no? nadador y él lo describe Cierto, en gran... cierto, cierto. También tiene sentido la 3. Ya, vamos a darte la razón. Vamos a darte la razón. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de que se va la 3, ¿de acuerdo? Se va la 3. ¿Cuál vendría a ser el principio en este caso de coherencia que se ha transgredido? Unidad. Profesor, Ajá. Dime, Linda, te escucho. tengo una duda. ¿No podría ser por redundancia? ¿Cuál sería Linda por redundancia? O sea, dice el 1, el pingüino es un ave palmípeda. Y el 3 dice sus patas son palmeadas. Sí podría ser, ¿no? Como te digo, si hablamos de características físicas, porque cuando hablamos, en el caso de que el pingüino es un ave palmípeda, el pingüino se caracteriza, las patas o sus patas del pingüino, ¿no es cierto? Se sobreentiende que las patas de quien está hablando vienen a ser del pingüino. Y lógicamente, miren, yo aquí he visto, por ejemplo, la número 6, ¿no es cierto? Porque no es una característica física. Pero lógicamente es un excelente nadador, tampoco es una característica física. Pero no sé, me echo bastantes Profesor, bolas aquí. disculpe, pero no hay un criterio de orden así como que contradicción le gana a disociación y disociación le gana a redundancia. Es así, o sea que lo que tiene que priorizar es lo que está más arriba. Y esto sería en este Es caso disociación. en este caso una orden de jerarquía. Sí, La así. verdad, nunca he visto una orden de jerarquía, pero todo depende, digamos, de la intencionalidad que ha puesto el autor. Alguna vez yo tuve un libro, y digo tuve porque presté un libro, en la cual te decía los errores más frecuentes, ¿no? No solamente oraciones eliminadas, sino de todos los ejemplos, bueno, de todos los cursos o, o todos los temas de razonamiento verbal. Y entonces tú cuando leías eso te dabas cuenta, digamos, cómo era la intención y cómo podías resolverlo. Pero nunca he visto en este caso una jerarquía. Pero chicos, vamos a quedarnos aquí porque ya son las 5:01 de la tarde. Estamos agarrando tiempo ya del otro profesor, pero de todas maneras lo que sobra vamos a terminarlo la próxima semana. Bien chicos, como siempre agradecerles por su atención prestada y nos vemos chicos la próxima semana. Chao chicos, cuídense. Chao chicos, nos vemos. Chao, profesor, cuídese. Profesor, Chao muchachos, cuídense. profesor, Cuídese. La próxima Dime, Linda, clase. profesor, ¿no sería lo chao. que más predomina en creación? O sea, Vamos a ver la próxima semana, Linda, un favorzote. Como te digo, ya el profesor profesor. está esperando y nos hemos pasado y nos van a molestar. Gracias chicos, nos vemos, cuídense.